Hola, en esta ocasión nos encontramos para conversar sobre los óxidos. Entonces, vamos a decir que los óxidos son compuestos binarios. Recuerden que los compuestos binarios son aquellos que están formados por dos elementos diferentes. Estos óxidos, o los óxidos en general, se van a obtener por la unión o por la combinación del oxígeno con otro elemento. La mayoría de casos vamos a observar que el oxígeno va a trabajar con su valencia divalente negativa. Esto quiere decir que se va a presentar con su estado de oxidación -2. Pero recuerda algo, el oxígeno tiene dos excepciones. Cuando va a formar peróxidos, se le asigna una carga de -1, y cuando va a formar superóxidos, se le asigna una carga de -1,5. En estos dos casos, se produce esto porque existen enlaces entre oxígenos. Los óxidos los vamos a encontrar de dos maneras. Si el oxígeno se une con un elemento metálico, vamos a decir que vamos a tener óxidos básicos. Si el oxígeno se une o se combina con un elemento no metálico, vamos a tener los llamados óxidos ácidos. Recuerda algo importante. Antiguamente a estos óxidos ácidos se les denominaba anhidridos, hasta que la IUPAC recomendó y sugirió que debe de utilizarse el término óxido ácido. Para poder trabajar con los óxidos ácidos es bueno, o en general con todos los óxidos, es bueno que tengamos presente el siguiente cuadro. Entonces, aquí vamos a tener a los grupos: el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4 de la tabla periódica, el grupo 5, el grupo 6 y el grupo 7. ¿Qué es lo que vamos a tener como auxilio o como ayuda para que podamos formular mejor los óxidos? Esto nos quiere decir que los elementos del grupo 1 solo trabajarán con un estado de oxidación igual al número de grupo 1. No tendrán ningún otro valor. Los elementos del grupo 2 trabajarán con un estado de oxidación igual al número de grupo 2, sin tener ningún otro valor. De igual forma lo harán los elementos del grupo número 3 y no tendrán ningún otro valor. Pero los elementos del grupo 4 nos dice lo siguiente, que deben de tener una valencia o un estado de oxidación igual al número de grupo 4. Pero como es un grupo par, debe tener el par anterior, 2. Entonces, los elementos del grupo 4 van a tener dos estados de oxidación, 2 y 4. Los elementos del grupo 5 trabajarán con un estado de oxidación igual al número de grupo, 5. Pero por ser un grupo impar, debe tener los impares anteriores, 3 y 1. Entonces, los elementos del grupo 5 tendrán tres estados de oxidación, 1, 3 y 5. Los del grupo 6 también tendrán un valor equivalente al número de grupo, 6. Pero por ser un grupo par, debe tener los pares anteriores, 4 y 2. Entonces, los elementos del grupo 6 también tendrán tres estados de oxidación, 2, 4 y 6. Y finalmente, los del grupo 7 tendrán un estado de oxidación equivalente al número de grupo, 7. Pero por ser un grupo impar, debe tener todos los impares anteriores, 5, 3 y 1. Entonces, los del grupo 7 tendrán 4 estados de oxidación, 1, 3, 5 y 7. Debemos de recordar siempre la regla general.
La regla general nos dice que cuando un elemento tiene un solo estado de oxidación, debemos de colocar el nombre del elemento o le podemos dar la terminación ICO, porque se considera la máxima o la mayor. Esto va a suceder con los elementos del grupo 1, 2 y 3. Los elementos del grupo número 4 tendrán dos estados de oxidación, por lo tanto, debo de usar oso para la menor valencia e ICO para la mayor valencia. Los elementos del grupo 5, que tienen tres estados de oxidación, debemos de utilizar los siguientes prefijos y sufijos: hipo-oso para la menor valencia, oso para la intermedia, ICO para la mayor. Los del grupo 6, que también presentan tres estados de oxidación, debemos de darle el mismo tratamiento, o sea, hipo-oso para la menor, oso para la intermedia, ICO para la mayor. Y los del grupo 7, que tienen cuatro valencias, le daremos para la más pequeña hipo-oso, luego oso, ICO y finalmente para la valencia o el estado de oxidación más grande, per-ICO. De esa forma es el trato o el tratamiento o el uso que le debemos dar a los estados de oxidación de los elementos. Este cuadro nos sirve exclusivamente para formar o enunciar a todos los óxidos. Recuerda que los óxidos van a ser el inicio o la base de los futuros compuestos. Ahora hablaremos algo de los óxidos básicos. Ya hemos dicho que los óxidos se caracterizan por ser compuestos binarios. Y lo más importante, los óxidos básicos se van a obtener por la unión o por la combinación de un elemento metálico o de un metal más el oxígeno, y eso me va a dar o me va a producir el óxido básico. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos el potasio es un elemento del grupo 1 y tiene un solo estado de oxidación, más 1. Lo vamos a combinar con el oxígeno, que trabaja con su valencia habitual, menos 2. Lo primero que vamos a observar es que hay una diferencia entre las cargas positivas y las cargas negativas. Como existe una diferencia, estoy obligado a entrelazar o entrecruzar. Eso significa que el estado de oxidación del oxígeno pasará a ser su índice de potasio y el estado de oxidación del potasio será su índice del oxígeno. De esta forma voy a tener que el potasio tendrá un subíndice 2 y el oxígeno tendrá un subíndice 1, pero el 1 ya sabes, no se escribe, se sobreentiende. Si yo quiero comprobar, verificar que mi compuesto está bien formulado, sigo diciendo que el potasio tiene su estado de oxidación más 1, que multiplicado por el subíndice me da una carga total positiva de más 2, y el oxígeno sigue teniendo su menos 2, entonces ya está neutro por tener dos positivos y dos negativos. Ahora le daremos nombre y diremos que tengo un óxido de potasio. Pero sé que te acuerdas que un elemento que tiene una sola valencia le puedo dar la terminación ICO porque se considera la máxima o la mayor. Entonces este compuesto también se puede llamar óxido potásico. Ahora señalaremos o trabajaremos con un elemento del grupo 2. El magnesio es un elemento del grupo 2 de la tabla periódica y tiene un solo estado de oxidación, más 2, y se va a combinar con el oxígeno con su estado de oxidación, menos 2. Pero lo primero que debemos de observar es que tenemos dos cargas positivas y dos cargas negativas. Por lo tanto hay un equilibrio o una igualdad. Ya no necesito entrecruzar o entrelazar porque estos están iguales, se están neutralizando entre sí. Entonces lo que debo de hacer es escribir los símbolos de los elementos. Y tengo el magnesio y tengo el oxígeno. Nuevamente, si queremos verificar que está bien escrito,
digo que tengo más 2 y que tengo menos 2. Ahora lo que nos toca es ponerle nombre. Óxido de magnesio. Pero al igual que en el caso anterior, tiene una sola valencia. Por lo tanto, le podemos dar la terminación ico. Y será óxido magnésico. El mismo procedimiento debes utilizar para cualquier elemento del grupo 1 o para cualquier elemento del grupo 2. Ahora veremos otros elementos que tienen más de una valencia. Hablaremos del mercurio. El mercurio tiene dos estados de oxidación, más 1 y más 2. En el primer caso se va a combinar con el oxígeno con su carga negativa menos 2. Y observamos que tenemos una carga positiva y dos negativas. Por lo tanto debemos de entrelazar o entrecruzar. Eso nos da que tengo el mercurio y tengo el oxígeno. Pero miren bien, me dice que el 1 del mercurio debe estar como su índice del oxígeno. No lo coloco porque se sobreentiende. Pero el 2 del oxígeno debe estar como su índice del mercurio. Y aquí me está faltando, debe de tener un 2. Si yo quiero comprobar que he formulado bien el compuesto, diré que esto sigue siendo más 1 y esto sigue siendo menos 2. Pero ahora su índice por la carga me da como carga total 2 positivos que me neutralizan estos 2 negativos. Le daremos nombre. Cuando vamos a dar el nombre, recuerda, siempre primero mencionamos al negativo y después al positivo. Entonces ahora diremos que tenemos un óxido y como el mercurio está trabajando con su menor valencia, diremos que tenemos un óxido mercurioso y le estamos dando la terminación oso porque está utilizando su menor valencia. Ahora lo haremos con el mercurio con su mayor valencia, más 2, combinado con el oxígeno con menos 2. Inmediatamente lo que observamos es que hay un equilibrio entre las cargas positivas y las cargas negativas. Estas están iguales. Por lo tanto, ya no necesito cruzar o entrelazar. Lo único que voy a hacer es escribir los símbolos de ambos elementos. Primero escribo el positivo y después el negativo. Si quiero comprobar que está bien escrito, digo que esto sigue siendo más 2 y esto menos 2. Entonces, como están iguales, lo único que nos queda es darle nombre. Y ahora tengo un óxido mercúrico. Y como observan, le estoy dando la terminación ico porque está trabajando con su mayor valencia. Pondremos un ejemplo más. El cobalto tiene dos valencias. Tiene una valencia más 2 y tiene una valencia más 3. Entonces, vamos a trabajar primero con el cobalto con la menor valencia y lo vamos a combinar con el oxígeno con su carga menos 2. Observamos que tenemos dos cargas positivas contra dos cargas negativas y esto significa que hay un equilibrio, hay una igualdad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es escribir simplemente los símbolos de los elementos. Recuerda, si quieres comprobar que está bien escrito, tienes que volver a poner el estado de oxidación, el cobalto más 2 y el oxígeno menos 2. Ahora le daremos nombre y diremos que tengo un óxido y como está con la menor valencia, tiene que terminar en oso. Y aquí está la terminación oso. Finalmente, trabajaremos con el cobalto con su carga 3. Combinado con el oxígeno, observamos que no están en equilibrio las cargas positivas y las cargas negativas. Por lo tanto, tengo mayor cantidad de cargas positivas que negativas. Estoy obligado
a entrelazar o a intercruzar. Eso significa que ahora el cobalto debe tener un subíndice 2 y el oxígeno va a tener un subíndice 3. Si yo quiero comprobar que mi compuesto está bien escrito, esto sigue siendo más 3 y el oxígeno sigue siendo menos 2. Si yo multiplico el subíndice por la carga, tengo en total 6 cargas positivas. Si multiplico el subíndice por la carga, tengo en total 6 cargas negativas. Y puedo decir que es eléctricamente neutro. Finalmente, le voy a dar nombre y ahora digo que tengo un óxido. Como está trabajando con la mayor valencia, tengo que darle la terminación ico. Y como verán ustedes, terminó en ico. Entonces, esto es lo que teníamos que hablar sobre los óxidos. Espero que me sigas apoyando y no te olvides de darme un like.